Hola amigos de Radio Hoy, acá estamos en un cuarto capítulo ya de nuestro programa Sintonía Vital, descubriendo la salud integral. Hoy día tenemos una invitada de lujo, Vistara Krukenberg. Ella es artista alemana, profesora de yoga, también estudió escenografía y arte en Aix-en-Provence y se dedicó a la psicología transpersonal y hoy día a la terapia corporal emocional. Y vamos a hablar de algo que es muy importante y que a medida que la gente que nos vamos dedicando a la salud, una de las cosas que empezamos a descubrir con mayor fuerza es que uno de los aspectos fundamentales en la salud es el contacto, el toque y la conexión con el propio cuerpo. Si no estamos conectados con el cuerpo, con lo que estamos sintiendo, con lo que nos está pasando, empezamos a negar nuestras emociones, nuestra experiencia vital, y el cuerpo termina después mostrándonos eso a través de síntomas, dolores, fibromialgia, enfermedades, etcétera. Y Vistara ha trabajado hace muchos años en eso y hoy día está súper involucrada con el cuerpo y con que la gente contacte con su emoción y con su experiencia corporal. Así que, bienvenida, Vistara. Bienvenida, gracias por esta bienvenida. Sí, pues, cuéntanos un poquito qué es lo que haces, cuál ha sido tu camino y qué es lo que estás haciendo hoy. Como tú dijiste, yo vengo del arte, entonces de las experiencias sensoriales, luego de la escenografía que estudié en París, donde este trabajo propio se hace parte de un trabajo mayor. Entonces no es solamente tomar contacto con las impresiones que te marcan, pero traducirlo en algo que el otro puede entender, conversar, entender la gente que está actuando, la gente que está mirando. Entonces es siempre un trabajo de contacto, este arte aplicado del teatro. Entonces ahí me acerqué más a los otros. Luego tomé el arte como terapia, trabajo desde hace 20 años en arte terapia también, en nuestro centro, el Centro Experiencial, en La Reina. Entonces ahí el arte sirve para entrar en contacto con uno mismo, sirve para sanarse. Entonces otra mirada del arte. Y luego, paralelamente, siempre me llamo el cuerpo, siempre me expresé a través del cuerpo, a través de la pintura, a través del teatro, pero también a través del cuerpo, y me dediqué durante más de 25 años, no, son más años que hago yoga, al yoga, al eje interno, al espacio interno que viene cuando yo encuentro una armonía, cuando mi cuerpo, mi sistema nervioso está equilibrado, tengo entonces la capacidad de escucharme en mi esencia. Esta escucha del cuerpo es esencial porque recibimos tanta información del cuerpo, mucho más información del cuerpo que del mundo externo. Pero en general no prestamos atención a estos nervios que nos dan esta información, pero siempre estamos en los nervios motores respondiendo a las demandas que nos damos para reaccionar frente a la vida. Y esta tarea de escucharnos a nosotros es esencial para poder ver cómo estamos emocionalmente. Y eso es importante en el contacto con el otro, porque sin tener este contacto conmigo mismo, me es difícil de ver el otro como un otro, sin proyectar todo lo mío sobre él. Necesito ver mi reacción si trabajo terapéuticamente con un otro. Y para poder leer la información emocional en el otro, el lenguaje corporal, su historia congelada, necesito conocerme también. Tú hablabas de un concepto, bueno, hablábamos afuera antes de empezar el programa, está muy entretenida la conversación además, del concepto de como alfabetización corporal, o sea, ¿qué significa? ¿Qué significa como alfabetizarnos corporalmente? Nos falta la base, ¿no? Hoy en día. Si tú haces
tomar conciencia, no, perdón, me falta, estoy muy nerviosa, necesito entrar ahí, pero bueno. La mayoría de la gente tiene un concepto corporal de sí mismo en 2 dimensiones. Pero tenemos 3 dimensiones. Y de sentir el cuerpo, de vivir el cuerpo, no como imagen que doy para Instagram, para ser atractiva para un otro, pero sentir el cuerpo lo que necesita, de tener esta posibilidad de habitar el cuerpo a nivel emocional, saber lo que necesita al nivel de la alimentación, al nivel del descanso, para mantenerme sana. Es esencial y creo ahí nos falta mucho. Y hemos hablado afuera de la importancia del contacto para eso, porque esta desconexión viene de muy temprano. Cuando guagua y no me tocan, mi piel se vuelve más dura. El tono muscular cambia. Si tengo tensión, no soy capaz de sentir tanto. Entonces, el contacto es esencial para poder disfrutar mi cuerpo, para poder recibir esta información que está ahí, cambiar el ritmo, vivir un poquito más lentamente, esencial para eso. Hablábamos también afuera de lo importante que es el rol de la mamá desde que nace y los primeros años, porque también yo lo veo mucho en la consulta. Si yo hago una pequeña encuesta en mis pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, en general yo les pregunto, ¿cómo naciste y cuánto tiempo te dieron papa? Y en general la mayoría o nació por cesárea o no tuvieron lactancia o las 2 cosas. Y coincide casi en un 90% de la gente con síntomas autoinmunes, pero también gente que se estresa muy fácilmente, que les cuesta mantener el centro. Es gente que en general tuvo poco contacto con su mamá los primer año de vida, primeros 2 años de vida, en relación al toque, ¿cierto? Porque lo primero, lo más importante, lo que decías tú recién, si no te tocan, si no te tocaron cuando niño, después te da miedo el toque. Sí, absolutamente. Tengo un hermano que tenía problemas al nacer y pasó los primeros 2 meses en la clínica. En este tiempo, 50 años atrás, no había tanto cuidado. Entonces, sin toque ninguno. Claro, eso abrió el camino hacia un espectro autista, ¿ya? Que tampoco se entendió en este tiempo. Hoy día tenemos más conciencia de eso, de la importancia del toque. Si hoy día nace una guagua demasiado temprano, hay instalaciones que imitan el contacto. Ya hay pieles adentro, hay movimiento, hay la sensación se trata que hay una sensación de ser acogida. Es esencial, absolutamente. El sistema nervioso se forma en los primeros meses. Y ese sistema nervioso se forma gracias al contacto, a la caricia. Para volver al equilibrio, un niño necesita el contacto humano. No puede llegar al equilibrio cuando uno lo manda a la pieza. Es imposible. Necesito este contacto. Que me lleva un poco a preguntarte el método que tú desarrollaste, ¿cierto, Kalin? Que me decías que tiene que ver con, primero, yoga para los niños, porque te fuiste dando cuenta que además los adultos que empiezan a hacer ese método de un yoga corporal más lúdico, lo empiezan a disfrutar mucho. Entonces, cuéntanos un poco de eso en relación a lo que estamos hablando recién también, de los niños que... Muchas veces las clases de yoga o otro deporte se viven como otro estrés más. Porque hay exigencia física, necesito ser tan bacán como la chica que está al lado, la gente que tiene más complejo, que no ha hecho deporte hace mucho tiempo, que son un poquito más gorditos, tienen un poquito miedo a eso. Y yoga tiene que ver con sentir. Yo no puedo sentir si estoy tenso. Entonces, si el objetivo del yoga, por ejemplo, es entrar en contacto conmigo, necesito confiar, soltar. Entonces, el juego es la mejor manera para aprender, porque aprendo gozando, porque me río entre medio. Y entonces,
es un juego, no hay un objetivo, no estoy haciendo algo pero estoy en el momento, porque estoy gozando. Yoga es presencia. Cuando estoy completamente presente, no hay pensamientos, eso es el objetivo del yoga. No hay pensamientos, la relajación en el cuerpo es la base para que yo entre en otro estado de conciencia. Para lograr eso, necesito dejar ir las tensiones, es relajación y ser absolutamente presente que busco en el yoga. Si juego, estoy presente y absolutamente relajado. Mira, los niños están en eso. Sí. Sí. ¿Y tú has trabajado con niños que tienen trastorno de espectro autista y que van a las clases? ¿Qué has visto con ellos? También, para trabajar con niños de este espectro, hay que entrar en su mundo. ¿Ya? Hay trabajos bien bonitos, que no me especializo en este trabajo, pero bien exitoso, mezclando niños con autismo y otros, como trabajan en conjunto. Funciona cuando no hay demasiado estímulo, porque es eso que es mucho para los niños que tienen autismo. Necesitan un ambiente tranquilo, donde se sienten seguros, donde todo sigue su sensibilidad. Si no hay rápidamente un sobreestímulo para ellos. Entonces el yoga en este sentido puede ser una manera, porque trabaja desde adentro. ¿Ya? Pero hay muchos otros niños con diferentes características que se integran de forma fantástica. Y niños o también adultos con discapacidades mentales, todos disfrutan en el juego. La distancia entre las personas disminuye. Los niños en general no tienen problemas de inclusión, porque el juego permite cualquier característica. Sí. Sí, recién tú me comentabas un ratito respecto al miedo que la persona siente con respecto a tocar, o sentir, ¿cierto? Como que la gente dice, no, yo no quiero sentir, porque siente que pierden el control, ¿cierto? Y es como un poco interpretar como caos la sensorialidad del cuerpo. Sí. Mi mente es un órgano hecho para controlar la situación, para controlar esta ilusión que es el mundo que percibo. ¿Ya? Me explica el mundo según mis experiencias y tiene la tarea de mantenerme seguro. Ahora, las experiencias reales en el momento son experiencias sensoriales, entonces algo nuevo, que puede ser caótico. Mi mente que trata de organizar todo. Si reconozco algo, un patrón, ok, me siento seguro. ¿Ya? Y busco volver a lo conocido. Puede ser que no es algo donde me siento muy feliz, pero es conocido, es seguro. Y el cerebro tiene la tarea de mantenerme viva. Entonces, vamos una tras otra vez de vuelta a lo seguro. Ahora, si hay estímulos nuevos y todavía no lo cacho, y no puede controlarlo. Siento mucho más. ¿Ya? Esta chica de cual te hablé está enamorándose. Entonces, siente mucho. Eso es una amenaza para el sistema, porque no hay control. Si tu experiencia ha sido marcada por un trauma complejo no es una cosa, es como el ambiente en el cual viviste. Y tú, para sentirte seguro, estás todo el tiempo controlando. Entonces necesitas mantener tu sentimiento controlado. Sientes un poquito, pero no demasiado. Y de repente, you fall in love. ¿Ya? Te caes. No puedes controlarlo. Es una amenaza tremenda. ¿Qué haces con eso? Y la asociación es caos, es amenaza, es miedo, porque tus experiencias de pérdida de control, de esta sensación de sentir, ha sido asociado con eso. Es sufrimiento, no quieres sentir. Entonces tu organismo se vuelve loco y la gente tiene miedo de
del amor, de sentir. Qué bonito. Vamos a parar un ratito porque vamos a ir a una canción de los Beatles, se llama Love You Too. Los Beatles estuvieron mucho tiempo relacionados con la India. Tienen música muy bonita, que viene un poquito también ad hoc con lo que estamos hablando del yoga. Y después te voy a preguntar de tu viaje a la India para que hablemos un poquito de eso. Vamos a la canción. Hola, seguimos acá en Radio Hoy. Seguimos en Radio Hoy y vamos a seguir conversando con Vistara respecto a la corporalidad y a su experiencia ya desde el yoga, pero ya a un espacio en el que el cuerpo toma el protagonismo independiente del método que se use. Ella durante el año hace una formación con gente en su método Kalin y este año terminó como cierre yendo a la India. Así que quería que nos contaras un poquitito de tu experiencia en todo sentido, tanto el aspecto turístico, bonito de conocer la India, como también el aspecto más, porque la gente va a la India, igual hay un aspecto espiritual, aunque la experiencia espiritual es propia, no tiene que ver con un lugar, pero cuéntanos un poquitito de todo eso. Sí. Sí, fue una experiencia preciosa. Para mí, la tercera vez que lleva gente a la India, la primera vez que voy con mi escuela Kalini, entonces gente que ha hecho yoga, pero también gente del mundo del desarrollo personal y se ha formado un grupo fantástico, muy armonioso, muy conectado, muy abierto, porque no es fácil la India es intensa. Una adora la India y detesta la India. Es un basural, hay contaminación, hay ruido todo el tiempo, pero al mismo tiempo hay algo muy humano, muy vivo, muy cálido. Hay una experiencia de gente muy metida en lo devocional. La religión está omnipresente, no siempre lo espiritual, pero la religión. Hay un ambiente que a mí me hace sentir en casa. Y uno dice, en este caos, donde es difícil cruzar una calle, que hay tanta gente, ¿te puedes sentir en casa? Sí, me siento más en casa ahí que en Alemania, donde todo está tranquilo, todo es respetuoso. Hay tanto silencio, una buena aislación en las casas de Alemania que los elementos parecen muy lejanos, la naturaleza parece quedar afuera. En India todo es tan intenso, tú tienes los ruidos, los olores, la mugre, la mierda, todo está presente al mismo tiempo, pero hay espacio para la vaca, para que cruce tranquilamente la calle, para que cualquier persona se ve pobre hasta no poder más, encuentra su lugar. Hay un ritmo que a pesar del hecho, si tú ves el caos en la calle, permite que cada tuk-tuk, cada persona que cruza encuentra su lugar. No creo que hay mucho más accidente que en otro lado, o que quizás no se mueren. Sí, en este lugar donde voy siempre hay una escuela de ciegos y uno se dice, ¿cómo pueden vivir en este lugar, en este caos? Pero funciona de alguna forma. ¿Cómo puede cruzar una vaca? En medio crece un árbol en el medio de la calle. Pero y hay en monos este también caos, por todos exactamente, lados. entonces hay un caos, pero una está más presente por este caos y encuentra su lugar. Es un caos que en este país donde hay tantas culturas, tantos seres tan diferentes, uno tiene la sensación cualquiera puede sobrevivir y eso es relajante. A mí me acuerdo que me llamó muchísimo la atención cuando era chico, de haber tenido yo 9, 10 años, y dieron la película esta de Gandhi. Y yo la vi y yo quedé enamoradísimo. Nunca he ido a la India, pero primero de Gandhi. Y es impresionante cómo después, muchos años después, leí cosas que él escribía, las reflexiones que él hacía, y desde un lugar, porque él era un político, pero que además se conectó con la espiritualidad, pero no hacía una práctica, no es que era yogi, él trató de hacerlo, pero es como un poco lo que dices tú,
o sea, un político en cualquier parte del mundo no va a ser un místico. Y él terminó conectando con eso y moviendo el espíritu de una nación entera sin tirar una bala, sin pelear con nadie, desarrolló esto de la no violencia. Y era muy lindo ver el personaje, ver cuando se empiezan a pelear, las dos Indias estaban separando Pakistán de la India y se mataban. Y él lo que hizo, dijo, es mi responsabilidad, pero no en un sentido como un occidental lo diría, como diciendo, no, me siento culpable, es mi culpa, sino que Ujú, literalmente él tomó responsabilidad del proceso que había puesto en movimiento y dijo, yo voy a ayunar hasta que se establezca ujú, la paz o yo me muera. ujú, ujú. Y hizo un ayuno, no sé, mucho tiempo, más de 40 días, y paró la guerra que había. O sea, Ujú. es muy impresionante el personaje. Sí, y es un yogi. Mm, Él hace karma yoga, Karma Yoga, ya claro. con el concepto ahimsa, que No es la no violencia. violencia, y es un buen ejemplo Mm, para describir la India, mm, porque la visión que él tiene del mundo incluye su autoconocimiento. mm, No hay filosofía mm, que no incluye la búsqueda de quién soy, claro. porque no puedo entender el mundo si no me entiendo. Mm, ¿Ya? Y para los indios todo es ilusión, mm, pero cuando todo es ilusión, um, en un sentido todo es real, mm, inclusive la imaginación. mm, Y eso caracteriza muy bien la India. mm, ¿Ya? Entonces, la lógica como nosotros la entendemos ya no tiene mucho espacio. ¿Eh? mm, Es eso y el contrario. Gandhi ha sido un político, pero ha sido un ser espiritual. claro, Ha sido un buscador de otros niveles de claro. conciencia. Y su trabajo político siempre incluyó esta sensación de quién soy yo. Sí. Este fue. Él escribió un libro, una autobiografía, que yo también la leí en la adolescencia, y era muy impresionante todo el viaje que él hizo, porque él quería ser occidental. Ujú, Y sí, quería sí. pertenecer y era abogado, estaba en la barra de abogado de Londres y toda la cosa. Y en la película se ve cuando lo echan de una patada del tren, y él era un abogado inglés, y después la transición que hace, como el reencontrarse con su cultura, Ujú, pero más allá, un poco volviendo a lo que estamos hablando sí. del origen, que más allá de las culturas o las cosas, es la experiencia espiritual, humana, con la que él conecta, Ujú, eh, que es lo que trasciende la cosa política. O sea, y un poco también de lo que hablamos ahora, del contacto, de la conexión con lo que uno es, que el verdadero yoga significa unión, ¿cierto? Yoga sí. es unirse. Y hablamos también antes de entrar, que ahí te voy a dar el paso para no ser yo el Ujú. protagonista, Entonces, habla, ¿no? Sí, sí, un poco de la medicina ujú, ayurvédica. ujú. No sé si tú quieres hablar un poquito de eso, aunque no Sí, sea quizás tu especialidad, pero no, no, absolutamente también. Eh, em, Son tantos los sí, temas sí, que sí, uno puede profundizar en la historia de Gandhi, sí, de, de esta fuerza política, porque hay una coherencia interna. mm, Y lo que buscan los yogis es la capacidad de concentrar las fuerzas mm, para, para hacer lo que quieres en la vida, para claro, ser tu propio Dios en un sentido. mm, ¿Ya? Y los políticos tienen algo también de eso, mm, solamente llevándolo adentro y mm, um, transformándose en un guía espiritual um, que incluye en la conciencia el otro. claro, ¿Ya? En este sentido hay un concepto ecológico en lo que busca un yogi. Y ahí vamos a la medicina ayurvédica, que mm, es también un concepto ecológico. Lo que veo afuera lo percibo porque lo tengo adentro. Y mi mente depende de mi organismo. mm, Mi organismo necesita estar en armonía. Entonces ahí vamos de vuelta al tema de las emociones que mm, hemos hablado. El yoga sirve para crear este equilibrio. La medicina ayurvédica se ocupa de la base, ¿ya? El yoga es para la mente, medicina ayurvédica para el cuerpo y busca a través de la alimentación crear un equilibrio, a través de costumbres, ¿ya? Cómo organizo mi día puede crear un equilibrio, escuchando mi organismo,
ver que está todo el tiempo cambiando, pero el medio ambiente también, depende de la estación en cual me encuentro. Donde me encuentro necesito adaptarme. Y de tu propio tipo individual. Exactamente. O sea, no hay la medicina igual para ti que eres, no sé, capa, otro que, o sea, cierto que tienen como parecido al genotipo, ¿cierto? Que es un Absolutamente. tipo individual. Sí, si tú tomas un café no tiene los mismos efectos que si yo tomo un café, entonces necesito ver, mis remedios necesitan ser adaptados a mi tipo corporal. Claro. Ahora aquí en el occidente tenemos una visión de repente muy simplista, es más individual que, ok, hay 3 tipos. No, el doctor necesita tomarse el tiempo. Claro, un poco acá la medicina occidente tiene mucho más algo como muy de sistema externo, como que el médico viene de afuera, conocimiento de afuera, y tiene que adaptar al paciente al sistema. Y Y eso no todos, los pacientes son todos independientes, individuales. Sí, absolutamente. Ya. Y de Vamos. nuevo hay esta responsabilidad, Sí. ¿ya? De qué es la salud. El doctor puede darte algunos remedios, pero tú necesitas buscar tu equilibrio y necesitas hacerte cargo de eso. Entonces, una medicina preventiva, pero es también una medicina que tiene un objetivo, es la salud como un potencial, no es volver a la normalidad, pero a este equilibrio donde tu mente puede estar absolutamente tranquilo porque tu organismo está en paz. Qué lindo. Me gustó mucho ese punto porque lo vamos a retomar. Tenemos que ir a un pequeño corte comercial y continuamos con ese tema que está increíble. Hola amigos, estamos acá en Radio Hoy, www.radiohoy.cl, también en Spotify, queda después como un podcast, y en canal 194 de Zapping TV. Estamos con Vistara Krukenberg conversando respecto al cuerpo, pero conectamos con algo tan bonito al final del bloque anterior, que es finalmente empezamos a hablar de Gandhi, de la conciencia, del yoga, y el yoga en un sentido mucho más profundo que es conectar nuevamente contigo mismo, conectar con tu energía, conectar con tu ser, porque finalmente la salud es la desconexión. Y estábamos justo hablando de un poco, lamentablemente, no toda la medicina occidental, pero la tendencia un poco es a separar al individuo de la salud, y un poco el individuo se sana con un medicamento, con una operación, y como que la medicina, mucha medicina no considera como al individuo y no hace que el paciente tome responsabilidad de que sanar es conectar con su cuerpo, con sus emociones, y que cada enfermedad, cada dolor es una emoción que no está siendo vivida. Entonces ahí estábamos, Vistera, justo hablando de esto, ¿cierto? De la medicina ayurvédica y cómo todos estos aspectos que tú has ido aprendiendo a lo largo de los años lleva al mismo punto, que es finalmente conectar con tu ser, con tu emoción y con lo que tú eres para sanar. Estabas en eso ahí súper emocionada hablando. Ahí conectemos de nuevo. Sí, entre medio tú me contaste cómo Bikram Yoga te ayudó a sanar porque en COVID quedaste absolutamente duro y perdiste la flexibilidad. Y cómo el trabajo del yoga te ayudó a equilibrar finalmente el sistema nervioso, a desbloquear. Voy a contar un poquitito de eso, porque está súper interesante. Claro, ahí me dio COVID muy fuerte y después después de que me recuperé, quedé muy, o sea, no solamente adolorido, sino que sentía que todo el cuerpo era tieso. Todo el cuerpo, o sea, casi no podía moverme. Y claro, a veces casa herrero cuchillo de palo, porque yo trabajo sanando mucha gente con biomagnetismo, con bioenergética, pero a mí mismo no estaba haciendo conmigo mismo. Y ahí di con el Bikram Yoga, y ahí con un profe que le tengo mucho cariño, que se llama Rodrigo, que el que dirige la escuela de Bikram Yoga ahí en Ñuñoa, y me recibió ahí, y durante un año estuve yendo prácticamente todos los días. Y en un momento ellos hacen un desafío, que es todos los días, durante 60 días, no faltar. Y estamos con 42 grados de temperatura. Y en un momento, en la mitad del desafío, yo lo que sentí era como que volvía a tener mi cuerpo para mí. Y eso de sentir cada parte de mi cuerpo en cada asana y empezar a conectar con mi cuerpo, es como haberme recuperado a mí mismo, o sea, haberme encontrado a mí mismo y sanar realmente, finalmente, del COVID. Sí. Eso me lleva a tu pregunta del bloque anterior, ¿cómo era la India? Sí. Porque cada año
trato de ir a la India y voy a Pune, el lugar de Osho, donde practico meditaciones activas, pero también sentadas, baile, y me pasa la misma cosa. Hay un momento que me relajo absolutamente, me suelto y estoy en armonía conmigo. Y en un sentido es muy cercano de Kalini Yoga porque es una manera muy juguetona, muy liviana de hacerlo, pero es esta sensación de recuperarse a sí mismo. Y veo caras felices de gente bailando, adultos, porque están en paz consigo. Y creo no necesita ser un método específico. El calor de Bikram Yoga ayuda, estoy segura. A mí me surgen otros tipos de práctica como Body Mind Movement para reequilibrar el sistema nervioso. Pero también simplemente soltar. Y la música, el baile ayuda mucho. Hablamos de contacto, tacto, de la pulsación interna. Cuando dejamos de pulsar libremente, ahí hay estos bloqueos. Cuando no permitimos que el cuerpo se expresa, puede ser más complejo si hay una vacuna de COVID, porque COVID trabaja en todo el organismo, entonces de repente hay más complejo, pero la mayoría de los problemas que tenemos hay una contracción y no escuchamos la sabiduría del cuerpo. El cuerpo está hecho para reaccionar frente a los problemas, a las situaciones de la vida, se transforman en un problema cuando reacciono, cuando no respondo fluidamente, pero estando socializado, educado de cierta forma, no doy permiso que se expresa y vuelva al equilibrio. Volver a escuchar el cuerpo permite que el cuerpo se expresa. En ese sentido, yo trabajo mucho con yoga, pero yoga es un trabajo de control. Después, al final, en Shavasana uno se suelta. Pero de repente hay una manera más rápida para volver al equilibrio, es la expresión emocional. O sacudirse, como lo hacen los animales. ¿Ya? Cuando hay peligros, se sueltan. Y puede ser tan fácil, simplemente bailar, gritar para volver al equilibrio, para sentir de nuevo esta pulsación natural que puede llevarnos a un orgasmo si está absolutamente libre. Tiene que ver con perder el control. Hacemos todo este trabajo de control en el yoga para conocer el cuerpo, para poder confiar y no deber controlar el cuerpo. Creo que eso es el objetivo, es la espontaneidad. Sí, hablábamos también hace un ratito de, ¿cierto?, de Alexander Lowen, de Wilhelm Reich, de todo del concepto de la bioenergética, que en el fondo la energía que tiene el cuerpo, incluso Wilhelm Reich le hablaba como de la partícula elemental, el orgón, que tú hablaste recién de orgasmo, que en el fondo esto de sentir el cuerpo, y él tiene un libro que yo leí hace muchos años que se llamaba El asesinato de Cristo, y que él hablaba como más allá de la cosa religiosa, ¿no? Él hablaba como Cristo, como esta persona que siente completamente el cuerpo propio y el de los demás, y por eso podía sanar y sacar muertos de las tumbas, porque estaba conectado con su vitalidad absoluta. Y cómo las corazas sociales nos van, y el condicionamiento, van como mutilando esta conexión con la emoción y con el cuerpo, y es lo que uno ve después en las personas, los pacientes, la gente que llega, está enferma porque está desconectada absolutamente, está lleno de coraza. Sí, absolutamente. Creo que la espiritualidad tiene que ver con dar libertad al cuerpo, crear un medio ambiente para cada célula, para que cada célula baila y se expresa y celebra. Así tú te sientas vivo y si eso pasa adentro, tienes una experiencia espiritual y estás capaz de sentir placer. Y si eres capaz de sentir placer, eres capaz de amar y tomar contacto con el otro de forma amorosa. Claro. Una vez me decía un amigo que había participado, un amigo de la de mi mamá, ¿cierto?, que él había estado en el grupo Arica, ¿cierto?, de Ichazo, y ellos eran súper jóvenes, y una vez hablaron con Ichazo y él le dijo, bueno, ¿qué es lo que es la iluminación? Él dijo, es como estar en un orgasmo permanente. Exactamente. ¿Ves?
Claro, que finalmente es la conexión con el cuerpo, no es algo de un estado en el que te vas a otra realidad, sino que es completamente terrenal. O como decía Osho, yo soy un existencialista, o sea, absolutamente Sí. conectado con la realidad. Sí. Y la aceptación de lo que tu cuerpo necesita, la aceptación de lo que está pasando, entonces hay una fluidez. Sí, tú hablas de Tai Chi, yoga que tiene un asunto de controlar, transformándose en Dios. En última instancia es poder recibir la energía que está afuera y permitir que pase a través. Ahí el Tai Chi habla mucho más de eso, como de volverse transparente a la energía. Sí. Y claro, Sí, volviendo un poco al centro de lo que es, lo que nosotros estamos viendo acá en el programa, que es buscar la salud integral, y puede parecer a lo mejor alguien que no conoce o que escucha que estemos hablando que el espíritu, esto, pero es algo súper terrenal y súper existencial y súper físico, porque finalmente la espiritualidad no está en un plano etérico separado del cuerpo. La espiritualidad finalmente está completamente en el cuerpo. Y de hecho una persona que está toda enferma no puede conectar con su espíritu, porque está más conectada con su sufrimiento, con su dolor, con sus enfermedades, que finalmente es el cuerpo hablándole y diciéndole, mira, no estás poniendo atención a esta emoción, a este episodio de tu vida, a este sentir. Y un poco lo que tú también decías hace un rato, que ese sentir se interpreta como caos. Sí. Ahora, una pregunta interesante. ¿Alguien enfermo puede relacionarse con la espiritualidad? Medicina ayurvédica dice, me ocupa del cuerpo y luego el yoga se ocupa de la mente. Y es la base que el cuerpo es saludable. Ahora, quien tiene cáncer puede conectarse con su espiritualidad profunda. Creo que sí. Claro. ¿Ya? También hay este asunto, ok, es el vehículo, el cuerpo, y experimento ahí, pero si acepto que mi cuerpo tiene su cáncer, etcétera, tengo una apertura, porque hay la aceptación que permite que pulso de nuevo. Eso puede crear una sanación, de repente no crea sanación, pero internamente hay un sí. Y es que es el puede camino. en el momento sentir presencia absoluta, sentirme unido con el universo, con Dios. Y claro, que es Dios en eso, es esta experiencia de ser todo, de no tener más límites, de ser energía. Y eso es química, física, es simple en un sentido, al mismo tiempo es el todo. Entonces decir, ok, ¿es solamente en el cuerpo? Sí, es una cosa física, también puede ser la mente que está frente a las estrellas y está tan impresionado, también puede ser la entrada. Hay muchas entradas hacia este estado de flow, de fluidez, de permitir, de decir sí. La gratitud también puede ser, ¿no? Qué bonito. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar una canción de George Harrison que se llama My Sweet Lord, que tiene que ver todo con lo que estamos hablando. Hola, acá estamos en Radio Hoy, www.radiohoy.cl, en la última parte final del programa que ha estado de verdad muy, muy, muy bonito, muy profundo. Hemos pasado de todos los temas en relación a la salud, a la conexión, al cuerpo, a todo. Aquí con Vistara Krukenberg y te quería preguntar respecto a tu experiencia con la meditación. Si quieres hablar un poquito de eso y en relación a la salud y en general Sí, volviendo a lo que hemos hablado antes, esta sensación de celebración corporal, que hay esta sensación de estar en paz y se abren todos los canales y está unido. Es eso el estado de meditación, es este estado del cual uno no puede hablar muy bien, porque va más allá de la mente. Que uno anhela, pero al anhelar este estado crees una distancia y no estás. Entonces, es relajar en sí, puede ser mucho más simple.
¿ya? Uno habla mucho de técnicas de meditación y es cierto, si practico meditación, técnicas de meditación, lentamente el cerebro se transforma y va a ser más fácil entrar en un estado de tranquilidad, ¿ya? De volver a centrarse, porque la mente se va a otro lado y vuelve, la mente se va a otro lado y vuelve, y eso con el tiempo se hace más fácilmente. Hay diferentes técnicas. Tengo estas herramientas del yoga. La respiración es una posibilidad muy potente para equilibrar el sistema nervioso, porque es a la base. Si la respiración está equilibrada, el sistema nervioso está equilibrado, el organismo se tranquiliza y en consecuencia la mente se tranquiliza. Y ahí, entonces, lo que dijimos antes, la espiritualidad no es algo flotante, es una experiencia física en este sentido. La respiración es importante, la postura es sumamente importante. Por alguna razón se insiste tanto en tener la columna recta. Tenemos este campo electromagnético de la Tierra, el cielo abierto ahí. Entonces, si alineo la columna, pasa algo. En Tai Chi, Qigong, se hace un trabajo muy minucioso para encontrar tu eje. ¿Por qué? Ya, los profesores te corrigen el milímetro, porque de repente encuentras el lugar y hay una sensación de fluidez, donde energéticamente hay un cambio de voltaje. En el cerebro hay una respuesta frente a la postura, una interpretación a cualquier pequeño cambio. La mente reacciona, tu estado emocional depende de eso, tu autodefinición depende de tu postura. Si esta postura está en equilibrio, de nuevo, hay este orgasmo mantenido en el tiempo, ¿ya? Hay apertura, hay relajación, hay desbloqueo. Entonces, hay diferentes maneras de entrar en un estado de meditación y no hay una receta para todos. Cada una funciona de forma diferente. Hemos hablado de diferentes tipos corporales. Hay diferentes momentos en tu vida. De repente estás encima de la pelota y necesitas calmar. Algunos necesitan energizarse para encontrar este equilibrio que te permite dejar ir. La aceptación es importante. Meditación, algunas trabajan a través de la concentración para luego ir hacia la meditación. Concentración no es meditación, es un paso anterior o es lo opuesto, dicen otros maestros. Concentración, tú haces un cierto esfuerzo para dirigir la mente hacia un punto. La meditación es el estado donde das la bienvenida a todo. No hay nada más importante, menos importante. Hay un sí, es pasiva, es como una cámara que va atrás, no, esta imagen es más compleja, pero en vez tiene que ver, porque la concentración, la cámara va adelante y te fijas en un punto. Pero si tú imaginas tener los ojos como cámaras que van hacia la parte posterior del cráneo, el horizonte se amplifica y hay una apertura hacia todo lo que entra. Y tú simplemente recibes con amorosidad. ¿Ya? Es un estado que tú puedes invitar, pero no puedes forzarlo. Entonces, hablamos de técnicas y de repente viene este regalo de meditación. Puedes crear un campo donde eso es más posible. Te hablé antes del lugar de Osho, que para mí es un lugar donde la meditación es mucho más fácil. Hay mucha gente que medita. Entonces tenemos ahí el centro del corazón, que es un centro electromagnético. Sí, hay mucha gente meditando, se refleja aquí. Te va a ser más fácil entrar en eso. Entonces, el lugar puede ayudar. La cercanía de alguien que está en otro estado puede ayudar. ¿Qué experimenté? De
de estar cerca de un maestro y muy rápidamente estando en otra cosa. Mantener este espacio es lo que se llama en el mundo de yoga samadhi. ¿Ya? De repente uno tiene pequeñas experiencias, satori's, donde de repente cualquier tensión se va y está ahí. Recuerdo a reírme como loca, estando en este espacio. Y después se fue. Entonces son regalos. Uno prepara el terreno, de repente viene el regalo. El arte está ahí. Finalmente no es gran cosa. Puede ser como cuando estás con tu amor. De repente estás abierta a sentir este amor del otro, sentir la presencia, la gratitud ayuda, y estás en otro. Es la experiencia de felicidad. De repente pasa la misma cosa y tú estás en otra cosa, simplemente no está ahí. Entonces, te da la bienvenida al momento y tener, pues, la razón, la concentración es importante, también la apertura de mente, porque hay también un asunto de concentrarte en este momento, no hay nada más que eso. O sea, la meditación no es tanto la práctica que la persona elija, sino que esa práctica es como el paso previo para entrar en un estado que no tiene nombre, que no es la meditación, ¿cierto? Una persona puede hacer un tipo de práctica, otro, pero el otro es como finalmente como sumergirte y quedarte en el aire un poco. Sí. O quizás las técnicas no son meditación, son preparación a lo que es meditación. Sí. Qué bonito. Bueno, vamos cerrando un poco con esto último que estamos hablando, que es como, a mí me parece como que fuimos subiendo como una escalera, partimos hablando de cosas muy técnicas, muy concretas, y después nos fuimos yendo a lo que me parece a mí, que un poco el centro del núcleo que estamos buscando en este programa, que es ir entendiendo salud integral, no tanto como procedimientos de salud, que pueden ser distintos, sino que la salud es ese estado de flujo en el cual el cuerpo está conectado con el que lo habita, que finalmente el ser, el espíritu, la energía, y finalmente, un poco lo que estamos recién hablando, que ese estado meditativo no es tanto la práctica previa, así como también la salud, uno puede ser ayurveda, otro puede ser tai chi, otro puede ser qigong, otro puede hacer yoga, otro puede hacer artes marciales, pero finalmente el estado de salud es a lo que se llega después de todas esas prácticas, esas búsquedas, ¿cierto? Que es algo más como un estado. La salud es el máximo potencial. Claro. Es quién soy. ¿Ya? Me defino como yo, como algo más grande, me disuelvo en. ¿Es eso el máximo potencial? Qué buen concepto, el máximo potencial. Y con esa idea en mente, los vamos a dejar invitados a que se queden en la sintonía de la radio. Vienen programas muy entretenidos después. Y a que nos veamos el próximo lunes con otro invitado más y seguir buscando la sintonía vital con nuestra propia salud y nuestro propio ser. Nos vemos la próxima semana. Vistara, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. No sé si quieres agregar algo más en esta despedida, algo que quieras decir. Para mí fue un honor estar contigo, de hablar de todas estas cosas que mueven Kalini. Están todos muy bienvenidos de unirse a esta experiencia de Kalini, de autoexploración. Ojalá lo toman con menos seriedad, porque creo también eso es importante volver. Es el gozo de vivir, no es complicado. Hay tantas técnicas que parece tan sofisticado y me dicen, escuché que me dicen, la cosa de Osho, la cosa que hace es como espiritualidad para ama de casa, pero no creo que haya algo así, porque es como tú te relaciones contigo, y si estás relajada en tu salsa, puede pasar en este momento. Humildad puede ser útil, pero también sea que ya tienes todo el potencial adentro, ya lo eres también. Qué bonito, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, y nosotros nos vemos la próxima semana. ¿Nos despedimos con canción o nos despedimos? Bueno, nos vemos la próxima semana entonces. Se cierra la consulta de Juan Francisco, pero nos reencontramos la próxima semana para más noticias, novedades, pacientes, consultas, eso y mucho más en Sintonía Vital, al aire en Radio Hoy, la radio oficial
de la fanaticada mundial.